Dios les bendiga. Me alegra tenerlo en esta noche, en este lugar. Y así como hemos orado, yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Esta noche he titulado el mensaje Conocer a Dios y sus resultados. ¿Qué es lo que produce en nuestras vidas el conocimiento de Dios? ¿Por qué nosotros deberíamos tener una disciplina diaria de meditar en la palabra de Dios, de estudiarla, para llegar a conocer a Dios? ¿Qué es lo que nosotros como creyentes deberíamos esperar que suceda en nuestras vidas al nosotros ir a buscar el conocimiento de Dios que encontramos en su palabra? Si usted esta noche me presta atención por unos minutos y usted guarda estas palabras en su corazón, yo le aseguro que aquí en adelante no va a pasar un solo día en el que usted esté motivado, desafiado para ir a las Escrituras y conocer a Dios. ¿Está conmigo esta noche? ¿Cuántos quieren forjar en su vida esa disciplina de ir a la palabra de Dios cada día para conocerle? Si usted todavía no tiene ese buen hábito, esa disciplina, pues este mensaje usted tiene que escucharlo, meditarlo, guardarlo en su corazón, porque estoy seguro que con estas razones que la Biblia nos da, usted nunca más va a dejar de lado la palabra, nunca más la va a descuidar, nunca va a esperar que pase una semana o estar en tiempo de crisis tan solo para buscar una palabra, sino que cada día usted irá a las Escrituras a decirle: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero que tú te reveles a mi vida. Señor, yo quiero que a través de ella tú te hables a mi corazón. ¿Está conmigo? Amén. Oseas 4:6 en la versión traducción viviente dice de la siguiente manera. Léalo conmigo. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. A ver, otra vez, ¿qué dice? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. ¿Cuál es la causa de su destrucción? No conocer a Dios. Y continúa, así como ustedes, hablando a los sacerdotes del pueblo de Israel, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Levante su mano derecha y dígale: Señor, yo quiero conocerte a través de la Escritura. Y yo quiero que tú me reconozcas como un hijo tuyo. Y que no te olvides de mis hijos y que le bendigas a ellos. Muchas veces nosotros estamos viendo que la bendición no está sobre nuestros hijos. Y resulta que la causa de eso es nuestro desconocimiento de Dios. Porque no nos hemos determinado a conocer a Dios, es que la bendición que debería estar sobre nuestra cabeza pueda llegar a nuestros hijos, es que no sucede así. Pero no solamente la bendición sobre nuestros hijos, sino que dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce a Dios. Pastor, ¿por qué a mí me va mal siendo que yo soy cristiano? Siendo que yo vengo a la iglesia, siendo que yo me esfuerzo por ser un buen creyente. ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué yo no veo resultados? Porque has descuidado algo tan importante, que es ir a las Escrituras de manera diaria para conocer a Dios. Cada vez que tú vas a la Biblia, deberías ir con este corazón: quiero conocer a Jesús, quiero conocer al Padre, quiero conocer al Espíritu Santo de Dios. Y esta pregunta, medítala: ¿cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Conoces a Dios lo suficiente para ser un verdadero adorador? ¿Conoces a Dios lo suficiente para orar correctamente, de tal manera que tu oración pueda ser respondida? Amén. ¿Conoces a Dios lo suficiente para ver fruto en lo que haces como creyente, como cristiano? Muchas veces el mayor tropiezo de un creyente es que hay ignorancia en su corazón en el conocimiento de Dios. Y esta es la razón por la cual no puede ver cambios positivos en su vida. Y esta es la razón por la cual puede pasar muchos años dentro de la iglesia y que no suceda nada. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios.
Esta es la razón por cual las promesas que Dios ha dejado en su palabra, las vemos solamente que suceden en otros, pero no las vemos cumplidas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no nos hemos determinado a ir a las Escrituras una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que yo pueda conocer a Dios. De tal manera que esto no acontezca en mi vida. Mi pueblo fue, y ojo que dice mi pueblo. No está diciendo el inconverso. No está diciendo aquel que no viene a la iglesia, está diciendo mi pueblo. Diga conmigo, mi pueblo. Y cuando habla de mi pueblo, ¿a quién se refiere? A nosotros. Está hablando de nosotros que estamos aquí cada domingo. Está hablando de nosotros que venimos a los servicios, que hemos profesado la fe cristiana por muchos años. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y en el libro de Reyes, en el Segunda Reyes, capítulo 17, del 24 en adelante, hay una historia que ilustra justamente este principio. Cuando la gente ignora a Dios y sus leyes, no conoce de Dios y de sus mandamientos, la destrucción es inevitable. Usted puede pasar muchos años dentro de la iglesia y aún así no conocer a Dios. Los fariseos eran gente que vivía en los atrios, que buscaba de la manera de cumplir a cabalidad todas las tradiciones que le enseñaban, tradiciones de hombre, pero no habían llegado a conocer a Dios. Y yo no quiero que eso suceda con nosotros. Si nosotros vamos a ser guardados del mal, tendremos que determinarnos a ir a las Escrituras una y otra vez, hasta que nosotros conozcamos a Dios, hasta que Dios se revela en nuestras vidas. Mírale al que está a su lado y dile, ¿cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Verdad? ¿Cuánto conocemos a Dios? Y no le estoy hablando de, díganme los libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera. No. Una hermana una vez le preguntaron, díganme los libros del Antiguo Testamento, y empezó Géminis. Estaba muy perdida la hermana. Géminis, Aries, Capricornio. ¿Cuánto conocemos a Dios? Mire lo que pasó en el pueblo de Israel. Léalo conmigo, Segunda Reyes 17, 24 al 29. A ver, las hermanas leen el primero y nosotros los varones el siguiente hasta el versículo 29. Hermanas, fuerte, el 24, 2, 3. ¿Están prestando atención a la historia? ¿Sí? Presten atención. Samaria, guarden ese nombre, Samaria. 25. Aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos. ¿Qué cosa? Por cuanto no conocían a Dios y sus leyes, ¿qué vino sobre ellos? ¿Y qué hacían los leones? Miau, le decían. Los mataban, los despedazaban. ¿Usted se puede imaginar lo terrible que es morir en las garras de un león? No, usted no se puede imaginar, nunca ha pasado. Pero es algo terrible. Y esto era lo que le pasaba a esta gente que estaba habitando Samaria. Y lea conmigo las hermanas del 26, 2, 3. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Leamos todos, los dos siguientes. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí alguno de los sacerdotes que trajiste allí,
y vaya y habite allí y les enseñe la ley de Dios del país. 28. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación, los extranjeros que vivieron a Samaria, se hizo sus dioses y lo pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. ¿Qué había sucedido? Le explico de manera sencilla. Resulta que esto empezó cuando se dividió el reino de Israel. Jeroboam tomó 10 tribus y Judá quedó con Jerusalén en lugar de la adoración. Entonces estos aquí establecieron a Samaria como su capital del reino del norte. ¿Está conmigo? Todo ese tiempo vinieron reyes acá, reyes para Judá, reyes para Israel. Una misma nación, 2 reyes, divididos, contiendas, peleas. El reino del norte con la capital en Samaria, Jeroboam, para que no se volvieran Jehú era el que estaba gobernando acá y Jeroboam a este lado. Para que no se volvieran Jeroboam, hijo de Salomón, levantó un propio lugar de adoración para que la gente no vaya a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Esta gente empezó a caer en idolatría, los profetas se levantaron, empezaron a exhortarle, cayeron en desobediencia. Dios les dijo que si seguían de esa manera iban a ser puestos yugos sobre ellos, iba a venir un pueblo extranjero a gobernar sobre ellos. ¿Y quién vino? El rey de Asiria. El rey de Asiria los tomó, los llevó cautivos y en ese lugar deshabitado trajo a extranjeros a Samaria para que la vuelvan a poblar. ¿Me entiende? Los leones empezaron a comerse a la gente, a atacar a la gente. ¿Por qué? Por lo que leímos en Oseas 4:6. Mi pueblo está siendo destruido porque no conoce, porque no me conoce. ¿Está conmigo? Esto está diciendo, estos extranjeros eran atacados y muertos en garra de leones, hermanos, por no conocer a Dios. En una tierra bendecida, en una tierra de leche y miel, en una tierra donde tenía todo para alcanzar la vida abundante, estos hombres eran atacados por leones. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la razón, la circunstancia? Un pueblo que no conocía a Dios y su ley. ¿Cuál era la causa? Un pueblo que no conocía a Dios y su ley. Hoy en día, el no conocer a Dios y su ley tiene las mismas consecuencias. Dice, pero pastor, no veo ningún león. Si bien es cierto que los leones no nos atacan, el apóstol Pablo advirtió en 1 Pedro 5:8. ¿Recuerda usted ese pasaje? A ver, si bien los leones no nos atacan, el apóstol Pablo, ¿qué dijo en el Nuevo Testamento? 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y adivina quién se va a devorar. Ese león rugiente. Adivina quién se va a devorar. Aquellos que son pueblo de Dios, que no conocen a Dios y que no conocen su ley. Usted me pregunta, pastor, ¿por qué debería yo ser disciplinado a ir a la Biblia y leer mi Biblia todos los días? Porque es la manera en la que vas a recibir el conocimiento de Dios. Y si no tienes el conocimiento de Dios, déjame decirte que estás expuesto a las garras del enemigo para que te haga pedazos. No quiero meterle miedo, quiero que usted entienda lo importante que es conocer a Dios a través de las Escrituras. ¿Por qué es que el pastor todo el tiempo me dice, siempre nos da el mismo consejo? Ore y lee su Biblia. Por esta razón. Porque cuando usted va a la Biblia, usted llega a conocer a Dios, recibe el conocimiento de Dios y usted es librado de las garras del enemigo. Muchas aflicciones, diga conmigo aflicciones. Muchos problemas, diga conmigo problemas. Y necesidades que nosotros atravesamos son obra de Satanás. Ya, digamos que son obras de Satanás. Pero la causa por la que él tiene ventaja sobre nosotros es que no conocemos a Dios.
Es verdad, Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero él es el que hace la obra. Pero la causa es que el pueblo de Dios ha rechazado el conocimiento de Dios. El otro día en un discipulado, la pastora estaba haciendo como un pequeño control, podemos decir, preguntándoles quiénes habían leído su Biblia en la semana, quiénes habían estado orando, y algunos de los hermanos muy vivos, muy sagaces, buscando la manera de cómo salir del paso. No he leído mi Biblia, pero he mirado unas 2 prédicas, dijo. Eso está bien si son las del pastor Julio. Pero nada puede reemplazar las Escrituras. ¿Está conmigo? Nada puede reemplazar el tiempo que tú deberías meditar en la palabra de Dios. Hay que mirar mensajes, hay que escucharlo en la radio, hay que leer un buen libro. Yo lo hago, hermano. Yo a la semana trato de escuchar 2, 3 prédicas de repente. Cuando tengo que dar un tema en específico, busco, leo, escucho, agarro libros, medito mucho. Pero nada de eso puede ocupar el lugar que yo aparto cada día para meditar en las Escrituras y dejar que a través de ella Dios se revele a mi vida, yo pueda conocerle, cambie mi corazón, ponga temor de Él en mi corazón, ponga amor para Él, para mi familia, por el ministerio. Nada puede ocupar el lugar que tiene la Biblia en mi vida, porque es el camino más, es el medio más seguro para que Dios se dé a conocer a nuestras vidas. Amén. Si nosotros atendemos a este principio, déjeme decirle que usted va a estar guardado del mal. ¿Cuántos quieren estar guardados del mal? Amén. Hermano, esta vida, imagine un león rugiente, imagine sus garras, imagine sus dientes, un feroz león. Yo quiero decirle, esta vida puede tornarse agresiva. ¿Es así o no? Esta vida puede tornarse agresiva, despiadada, sí, igual. Puede tornarse sin misericordia, claro. Uno dice, ¿cómo puede ser que estos niños sufran así? Dice uno. ¿Cómo puede ser que esta mujer aguante tanto? Porque la vida se torna muchas veces agresiva, despiadada, sin misericordia. Y hay situaciones en las que uno dice, esto ya es demasiado. Esto es terrible. Como ver un hombre despedazado por un león. La vida se torna así para nosotros muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado de lado el conocimiento de Dios. Todo este panorama devastador puede cambiar si nosotros esta noche nos determinamos y decidimos conocer a Dios a través de una disciplina diaria de la lectura de la Biblia. ¿Usted quiere estar preparado para una vida feroz? ¿Para una vida despiadada, con grandes desafíos muchas veces? Pues vaya a la palabra de Dios de manera disciplinada cada día. Oblíguese a meditar en la palabra de Dios, porque a través de ella usted va a recibir el conocimiento que necesita y va a estar preparado para todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Amén. La historia de la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan nos habla de 3 resultados que acontecen en la vida de alguien que se determina a conocer a Dios a través del estudio y de la lectura de la Biblia. ¿Qué es lo que sucede en la vida de un creyente cuando alguien decide buscar el conocimiento de Dios? Número 1, ¿sabe qué sucede? Llegan a ser verdaderos adoradores. ¿Alguien quiere ser aquí un verdadero adorador? ¿Alguien quiere que Dios reciba su adoración, se agrade de lo que usted hace para Él? Creo que toda persona que conoce a Dios y que le ama quiere adorarlo y quiere hacerlo bien. Pues si nosotros queremos ser verdaderos adoradores, mire lo que dice el libro de Juan. ¿De dónde es la mujer samaritana? De Samaria, ¿se acuerda? ¿Qué pasó con Samaria? Samaria era un pueblo mixto. ¿Por qué? Porque había judíos y había extranjeros, una raza mixta. ¿Y cómo fue su religión? Una religión mezclada. Adoraban a Dios y al mismo tiempo adoraban a otros baales. Por eso los judíos no consentían a los samaritanos.
De ahí viene el trasfondo de la mujer samaritana, y los judíos no tratan entre sí. Se sorprendió cuando Jesús le habló que era judío, se sorprendió. ¿Por qué? Porque no había trato entre ellos. Y todo eso, ¿de dónde viene? Desde el Antiguo Testamento. Esta mujer samaritana conocía de Dios, pero su religión era mezclada. Es más, los judíos, me adelanto algo, los samaritanos solamente reconocían el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, como libros aprobados por Dios, y lo demás, todos los libros proféticos, no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque los libros proféticos le daban palo al reino de Israel, que era idólatra, así que ya no creían esos libros. Me quedo con el Pentateuco, con Moisés. ¿Qué hace el conocimiento de Dios? Llegamos a ser verdaderos adoradores. Miren lo que dice Juan 4, 21 al 23. Léalo conmigo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Se acuerdan que le dije que Samaria puso su propio lugar para adorar? Y había la contienda. ¿Dónde se adora a Jehová? Aquí en el monte Gerizim, decían los samaritanos. Y lo de Jerusalén, lo de Judá, ¿dónde decían? En el templo de Jerusalén. Y había contienda. ¿Dónde se adoraba a Dios? Y esto es lo que dice la mujer. La mujer le pregunta a Jesús, y Jesús le responde: mujer, créeme, viene la hora cuando ni en este monte, el monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Versículo 22, léalo fuerte. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la samaritana? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores harán al Padre en espíritu y en verdad. Conocimiento. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hay una premisa aquí importante. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. No se puede adorar a un Dios que no conocemos, hermano. Pero si llegamos a conocerlo, vamos a ser verdaderos adoradores. Usted quiere ser un verdadero adorador, usted tiene que llegar a conocer a Dios. Jesús, hablando a la mujer samaritana acerca de la adoración, le reprochó. ¿Qué le reprochó? Ustedes adoran lo que no conocen. Los samaritanos eran una raza mixta entre judíos y extranjeros. Ellos terminaron adorando a otros dioses, no conocían realmente al Dios verdadero. Su religión empezó a diluirse con la religión de los otros extranjeros que convivieron con ellos. Por esta razón Jesús le dice: ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben, a quien no conocen en realidad. Por eso yo digo, tu adoración no es buena porque no conoces a Dios. Si quieres ser una verdadera adoradora, tienes que hacer en espíritu, tienes que nacer de nuevo y tienes que ser en verdad en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Por eso yo no concibo un ministro de alabanza que no lea la Biblia. Por eso yo no concibo una persona que esté en el altar y que no sea disciplinado en la lectura de la Biblia. Porque aquel que va a adorar a Dios, y eso no solamente para los ministros del altar, eso es para todos nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si vamos a ser verdaderos adoradores, tenemos que llegar a conocer a Dios. Otra razón por la cual Jesús decía que los samaritanos adoraban lo que no conocían era porque el conocimiento de un samaritano era parcial. Les dije yo que ellos solamente asentaban el Pentateuco. Toda la revelación de Dios que había hasta ese momento era el Antiguo Testamento, el Pentateuco y los libros profetas mayores y profetas menores. Y los samaritanos solamente tenían un conocimiento parcial, por lo tanto su adoración era deficiente. Diga conmigo, un conocimiento parcial produce una adoración deficiente. Otra vez, un conocimiento parcial produce una adoración deficiente. Nosotros somos casa de adoración. Si nuestra adoración va a ser recibida por Dios, el conocimiento de los que viene a la gloria eterna no debería ser un conocimiento parcial, sino que debería ser un conocimiento real, verdadero, completo.
Y nosotros en este tiempo tenemos acceso a un conocimiento completo porque Jesús fue la plena revelación de Dios. Si en ese tiempo Jesús le demandaba a la samaritana que conociera el Antiguo Testamento, Dios nos demanda con más razones a nosotros hoy conocer a Dios, porque Cristo es la mayor revelación del Padre. Cristo en la cruz abrió la puerta para que lleguemos a la misma presencia de Dios. Nos dio su Espíritu porque escudriña lo profundo de Dios y lo de nosotros para que le conozcamos. Nos dejó su Escritura, toda la palabra, para que nosotros la leamos. Nosotros sí que no tenemos excusa para no conocer a Dios. Si alguien me dice, pastor, yo no conozco a Dios, porque tú lo quieres así. Si él me dice, pastor, yo no llego a conocer a Dios, ¿qué hago? Ahora me encantó una frase del pastor Colson. Yo no sé por qué siempre busco prédicas y termino escuchando prédicas de oración. Y él decía, algo que tiene que hacer el creyente, tiene que aprender a oír la voz de Dios. La oración no es un monólogo, hablo, es una conversación. Hablo y espero que Dios me hable. El creyente debería aprender a oír la voz de Dios. Y él decía, yo no sé por qué la gente espera a oír la voz de Dios de manera audible, siendo que ya Dios habló y está escrito. ¿Por qué no lees lo que Dios habló? Y vas a escuchar a Dios. Simple, ¿no? Yo de eso dije, pero obvio, si ya Dios habló y si quiero que Dios me hable, pues voy a la Biblia. Si quiero conocer a Dios, pues voy a la Biblia. Los samaritanos, su conocimiento era parcial porque no meditaban en toda la escritura que había hasta en ese momento. Ellos decían, solo Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. De Jueces en adelante hasta Malaquías, no. Por eso su adoración era deficiente. Para agradar a Dios en la adoración, uno debe conocerle tal cual se revela en la Biblia y debe conocer su voluntad. ¿Qué es lo primero que sucede en la vida de un creyente que empieza a conocer a Dios a través de la Biblia? Se convierte en un verdadero adorador. ¿Qué es lo primero que sucede en la vida de un creyente que empieza a conocer a Dios a través de la Biblia? Se convierte en un verdadero adorador. Se lo repito una vez más. ¿Qué es lo que sucede en la vida de un creyente que empieza a conocer a Dios a través de la Biblia? Se convierte en un verdadero adorador. ¿Quieres ser un verdadero adorador? ¿Quieres que Dios reciba tu adoración? ¿Quieres que Dios se agrade de lo que tú cantas, de lo que tú alabas, de la manera en la que tú vives? Conoce a Dios a través de la Biblia. Amén. Número 2. Cuando tú conoces a Dios a través de una disciplina diaria de la lectura de la Biblia, nuestra oración se hace efectiva. ¿Cuántos aquí alguna vez han dicho, pastor, parece que Dios no escucha mis oraciones? El otro día una hermana me llamó, me dijo, pastor, quiero que ore conmigo, por favor, porque llevo semanas orando y Dios no me responde. Y estoy triste y he perdido la paz y la hermana llorando, y le dije, hermana, oremos. Yo creo en el poder de la oración. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y así como yo escucho a mi hija, Él también nos escucha. Así que oremos. Y oramos. El lunes me llamó, tarde yo estaba ya descansando, al otro día otra vez me llamó, yo estaba orando, más tarde le respondí la llamada porque tenía muchas llamadas, ya era exagerada. Y dije, ya es algo urgente esto. Así que le respondí la llamada y me dice, pastor, el fin de semana Dios lo escuchó a usted. Porque yo no sé por qué Dios no me escucha a mí y por qué cuando usted ora, a Dios lo escucha a usted. Y fue evidente porque ella dijo que venía orando varias semanas. ¿Por qué Dios lo escucha a usted? ¿Por qué algunas oraciones Dios sí las responde y otras oraciones no? ¿Por qué? Por esta razón, Juan 10:10,
La misma mujer samaritana delante del Señor Jesús. Jesús le respondió, mire, Jesús le respondió, ¿tú no sabes lo que Dios quiere? Tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si esta mujer supiera quién es Dios y lo que Dios puede darle, ¿qué pasa? Oraríamos bien. Tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Simple. ¿Por qué la oración, por qué la mujer no oraba bien, no pedía bien? Porque no conocía a Dios. Hay dos causas por las cuales la oración no es respondida: no conocer la voluntad de Dios y no conocer a Dios. Mire lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es el problema de nuestra oración? No conocemos cuál es la voluntad de Dios. Si usted conociera la voluntad de Dios, oraría bien. Santiago 4:3, ¿qué dice? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. No estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, por eso Dios no te responde. ¿Y por qué no pedís conforme a la voluntad de Dios? Porque no la conoces. ¿Dónde está el problema? No conocemos a Dios, no conocemos su voluntad. Por eso el apóstol Pablo le dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que lleguen a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde estaba el problema? No conocer a Dios, no conocer su voluntad, nos lleva a hacer oraciones que no tienen respuesta. Si tú conocieras a Dios, si tú conocieras la voluntad de Dios, tus oraciones sean respondidas. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia. No se trata de cuántos años llevas en la iglesia. No se trata de qué cargo ocupas. Todos aquí somos hijos de Dios. Amén. Parece que nadie, ¿cómo será? No? Ni eso usted sabe. Vamos. Todos aquí somos hijos de Dios. Por lo tanto, Dios no hace diferencia. El problema está, una vez más, en que no conocemos a Dios. No conocemos su voluntad. Si usted se determinara a conocer a Dios a través de una disciplina diaria en la palabra, día a día, yo estoy seguro que poco a poco sus oraciones serían respondidas, porque usted conocería a Dios, conocería su voluntad y orara correctamente, y esa oración sería efectiva. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo oraba en Efesios? Mira lo que el apóstol Pablo oraba al Señor. Nueva Traducción Viviente dice, miren lo que el apóstol Pablo pedía para la iglesia de Éfeso. Decía, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Que la gente pueda decir eso de nosotros, hermanos. Le recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, ¿qué le pedía? El glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, mire, que les dé sabiduría espiritual. ¿Qué pedía? Sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento. ¿Qué oraba Pablo para la iglesia de Efeso? Que Dios le dé revelación, espíritu de conocimiento de Dios, que lleguen a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si llegaban a conocer a Dios, mire, pido que los inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que le llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, lo que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor y a la derecha de Dios en lugares celestiales. El apóstol Pablo quería que la iglesia de Efeso tenga un espíritu de revelación del conocimiento de Dios, que esta iglesia pueda conocer quién es Dios, qué puede hacer, qué es lo que tiene Él, porque el concepto, la idea, la revelación que tenga de Dios te va a llevar a que tu oración sea limitada o que tu oración pueda ser conforme a la voluntad de Dios y el reino de Dios avance a través de tu vida, que es lo que queremos todos. Amén. Es lo que queremos para mi vida, para mi familia.
Vos querés que tu oración traiga respuesta. Vos querés que tu oración traiga el reino de Dios a este lugar. ¿Sabes por qué estás orando mal? Porque tienes un concepto de Dios errado en tu cabeza. El enemigo nos ha golpeado tanto y tanto y tanto y tanto que el Dios que tenemos es un Dios pequeñito, es un Dios que, en fin, ¿qué Dios tendremos en nuestra cabeza? Que el apóstol Pablo decía, ruego al Señor que Dios le dé un conocimiento de Dios correcto, de la herencia que hay, de todo lo que Dios tiene para ustedes, para que así ustedes puedan vivir en eso. ¿Cuál es el conocimiento de Dios que tienes? ¿Cuál es? ¿Quién es tu Dios? ¿A qué Dios estás adorando? ¿A qué Dios estás sirviendo? ¿Quieres tener el concepto cabal de quién es Dios? Vuelve a las Escrituras. Vuelve a la palabra. Disciplínate y meditar en la palabra de Dios cada día para que ese conocimiento de Dios te permita orar de manera correcta. Amén. ¿Qué estás orando? ¿Qué estás orando? Yo me doy cuenta que a medida que uno conoce más a Dios, sus oraciones se alinean con las cosas eternas. Yo me doy cuenta de eso, por lo menos hasta este punto de mi vida. Yo me he dado que en la medida que uno va conociendo más a Dios, sus oraciones se alinean más con las cosas eternas que con las cosas de este mundo. Cuando uno no conoce a Dios, está buscando panes y peces. Siendo que Mateo 6 dice que los panes y peces son añadiduras. Amén. Que ni siquiera deberíamos pedirles esas cosas, que Dios sabe que tiene necesidad de ellas. El conocimiento de Dios nos alinea a pedir las cosas eternas, los tesoros de los cielos. Y no estoy diciendo que Dios no tiene cuidado de las cosas naturales. Dios tiene cuidado de las cosas naturales. Su primer milagro fue de algo natural, vino para una fiesta. O sea que Dios se ocupa de lo natural, lo pasajero, pero también de lo eterno. Amén. Dios se ocupa de ambas. Dios tiene poder para suplir ambas necesidades del hombre. Pero el problema es que nosotros estamos orando de manera equivocada porque no conocemos a Dios. Lo segundo que hace el conocimiento de Dios en la vida de un creyente que se disciplina a conocer a Dios a través de la palabra es darle una oración efectiva. ¿Cuántos quieren tener oración efectiva? Orar conforme a la voluntad de Dios, orar con un concepto cabal de Dios, cosa que lo que vos pedís está alineado con lo que Dios quiere y eso trae el reino de Dios allá a tu vida, trae el reino de Dios allá a tu familia. Pues tú deberías dedicarte cada día a meditar en las Escrituras. Cada día. Llevo años estudiando la Biblia y nunca deja de sorprenderme. Llevo años estudiando la Biblia y siempre hay algo nuevo. Llevo años estudiando la Biblia y siempre Dios hace algo más en mi vida a través de ella. Nunca vas a tener todo el conocimiento que la Biblia revela, porque a Dios nadie puede conocerlo completamente sino hasta el día que estaremos en su presencia. Así que siempre que vayas a la Biblia, Dios tendrá algo nuevo para ti. Lo que necesitas para ese momento, lo que necesitas para esa hora, para esa temporada de tu vida. Pero tú deberías ir a la Biblia cada día para que Dios te haga un verdadero adorador y para que tu oración sea efectiva. Amén. ¿Cuántos van a salir a buscar su Biblia? ¿La van a desempolvar? Van a sacar así, un poco así. Perdóname, Dios santo. O si quiere también, si está en su celular también, golpéelo igual. Por no haber ocupado correctamente ese celular. Yo me he dado cuenta que la gente que no ocupa bien su celular y Dios quiere su bien, se lo termina quitando. Así que, ahora por otro lado, si usted ocupa bien su celular, tenga por seguro que Dios le va a dar un buen celular. Amén. Es la idea de ya para cómo tener un nuevo celular. Ocúpelo bien, ocúpelo para la gloria de Dios, ocúpelo para la honra del Señor y Dios te va a dar la herramienta que necesitas. Amén. ¿Están animados o no? Amén. No los veo muy animados.
No los veo muy animados, pero sé que Dios está obrando. Yo he aprendido que no siempre la iglesia va a salir de aquí contenta y feliz, pero tiene que salir con la palabra que necesita para crecer, para avanzar y para que los propósitos de Dios se cumplan en su vida. Amén. Así que si esta palabra tal vez no te pone contento, te pone triste, pues que te ponga triste. Pedirle perdón al Señor, decirle: Señor, lo lamento. Ahora entiendo por qué las cosas no me están saliendo como corresponde. Ahora entiendo por qué las cosas no me resultan. Ahora entiendo por qué mi adoración me cuesta adorarte. Ahora entiendo por qué mi oración no me responde. Resulta que yo he descuidado lo más importante. La vida se trata de conocer a Dios. Por lo tanto, la vida se trata de leer su Biblia. Amén. Simple. Si la vida se trata de conocer a Dios, entonces la vida se trata de leer su Biblia, de meditar en ella, de memorizarla. Lo más importante del día para un hijo de Dios tiene que ser el tiempo que medita en la palabra de Dios y el tiempo que pasa adorándole. Amén. Y por último, para que se vaya con el combo completo, ¿qué pasa cuando alguien se determina a conocer a Dios a través de su Biblia? Dios hace que este cristiano sea un cristiano fructífero. Dios hace que este cristiano dé resultados. Dios hace que este cristiano traiga respuesta, traiga soluciones. ¿Quién quiere ser un hombre que trae soluciones? De verdad, a ver, levante su mano. ¿Quién quiere ser un hombre o una mujer que traiga soluciones? Que en la casa hay un problema y diga: ¿qué hacemos ahora? Y usted diga: yo sé lo que tenemos que hacer. Yo sé lo que Dios espera que hagamos en este momento. José era un hombre que traía soluciones. Crisis mundial, hambre venía por delante, pero él dijo: yo sé lo que tenemos que hacer, porque él tenía una palabra de parte de Dios. Amén. ¿Tú quieres ser un cristiano fructífero? ¿Tú quieres ser un cristiano que traiga resultados? Pues tú tienes que ser un cristiano que conoce a Dios a través de su Biblia. Juan 4, 28 al 30 dice, léalo conmigo, Juan 4, 28 al 30, fuerte. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Oiga, se acababa de convertir. Era una mujer que acababa de conocer al Mesías, el Hijo de Dios. Esta mujer entró con una necesidad profunda de Dios, llegó al pozo con una necesidad profunda de Dios. Era una hambrienta, una necesitada, pero en ese lapso que conoció a Jesús como el Hijo de Dios, se convirtió en una cristiana fructífera. Tal vez tú llegaste aquí con una necesidad profunda de Dios, pero si tú te determinas a conocer a Dios, yo estoy seguro que Dios va a transformar tu vida y se va a convertir en un creyente fructífero, en un hombre que produce resultados, que trae soluciones. No, esa palabra yo la tomo para mi vida esta noche. Yo quiero ser alguien que trae a mi vida, a mi familia, resultados, que trae soluciones. Y por eso yo voy a seguir, voy a continuar esforzándome por conocer a Dios a través de la Biblia. ¿Cuál fue el resultado de que esta mujer, mire, una ciudad completa, los hombres de esa ciudad reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios y su Salvador? ¿Qué hizo de esta mujer necesitada una mujer fructífera? El conocimiento de Dios. Es interesante ver, el otro día cuando hablamos de la adoración les hice ver que el proceso del conocimiento de Dios de esta mujer fue impresionante. En el versículo 7, me ayuda ahí rapidito, en el versículo 7, Juan 4, en el versículo 7, esta mujer, en primer lugar, Jesús era un completo extraño. En el versículo 7, era un extraño, no sé si está ahí. Mire, vino una mujer de Samaria, sacaron y Jesús le dijo: dame de beber. Era un completo extraño, acababa de verlo por primera vez, no sabía quién era este hombre que estaba ahí cansado del camino. Luego de un momento de escuchar solo 3 palabras, Jesús era un judío, versículo 9. Mire, en el 7, un extraño, en el 9, un judío. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío? De extraño a judío. Ya avanzó algo. Ya avanzó algo. Versículo 11. Luego de continuar conversando con Jesús, llegó a ser un señor que insinuaba ser mayor que el patriarca. Cuando habla de señor, señor, está hablando de manera de respeto. No está diciendo señor
como nosotros decimos, Señor de nuestra vida. Es Señor, una persona a la cual respetaba y decía ser mayor que el patriarca. Dijo, este hombre se cree mayor que mi padre Jacob. En el versículo 19 pasa de ser un señor a un profeta. A ver, vamos conmigo. Desconocido, judío, señor y profeta. Está conociendo a Dios. Poco a poco, en un proceso. ¿Qué dice el versículo 19? Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Versículo 29. En el versículo 29, todo lo que Jesús le había dicho, por todo lo que Jesús le había dicho, empieza a creer que Él es el Cristo. Versículo 29. Venid, vea a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué era para esta mujer? El Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Tal vez tú llegaste aquí sin conocer a Dios, nada. Para vos Jesús es un completo extraño tal vez en este momento. Yo quiero decirte, hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. Dios quiere darse a conocer a tu vida. Solo tienes que decirle, Señor, quiero conocerte. Agarrar tu Biblia y no soltarla día a día hasta que Jesús se revele a ti como el Hijo de Dios. Cuando el conocimiento de Dios venga a tu vida, ese conocimiento de Dios y su palabra automáticamente te va a hacer un hombre fructífero. Un hombre fructífero. Un hombre que trae resultados. Un hombre que trae soluciones. Yo quiero desafiarlo a los varones que están aquí. Vos tenés que ser un hombre que trae soluciones a tu familia. Vos tenés que ser un hombre que trae resultados a tu familia. ¿Están los hombres conmigo acá? Amén. Vos tenés que ser un hombre que trae soluciones a la familia, no que trae más carga, no que trae más problemas, no que trae más desilusiones. Vos tenés que ser un hombre que trae respuestas. Tenés que ser un hombre fructífero. Las mujeres están acá y las mujeres igual. Si Dios te trajo aquí, tú tienes que ser una mujer que trae soluciones al hogar, a la casa. Una mujer fructífera, una mujer que prospera. Pero eso solo viene del conocimiento de Dios. Y eso está al acceso de un celular con una Biblia descargada y con un corazón predispuesto a conocer a Dios. Con una disciplina diaria de conocer a Dios. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer fructífera? El conocimiento que tenían de Dios. Amén. Los discípulos habían ido a la ciudad, lo dejaron solo a Jesús sentado en el pozo. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia? Los discípulos fueron a la ciudad y lo dejaron a Jesús sentado en el pozo y en eso apareció la mujer samaritana. Los discípulos fueron a la ciudad y regresaron ¿con qué? Vamos. ¿Con qué regresaron? Tienen que leer su Biblia, ¿ve? Una razón más para que me siga en la enseñanza. ¿Con qué regresaron? Con comida. Jesús estaba con hambre. Cuando la mujer se fue a la ciudad, dijeron, Señor, come, come. Y Jesús le dijo, no, yo tengo una comida mejor. Y los discípulos, ¿le habrán traído algo de comer? Ay, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mi prioridad no es la comida, tengo que hacer la voluntad, la obra de Dios. Volvieron con comida. Estos hombres se fueron a la ciudad y volvieron con comida. Esta mujer se fue a la ciudad y volvió con su ciudad. Qué gran diferencia. ¿Qué traes en tus manos? ¿Qué hay en tus manos? ¿Qué hay en tus manos? Porque los discípulos fueron y volvieron con panes, con comida. Pero esta mujer fue a la ciudad y volvió con la ciudad. ¿Qué traes en tus manos? El conocimiento de Dios determina qué hay en tus manos para ofrecerle al Señor. El conocimiento de Dios determina el fruto que hay en tus manos. ¿Cuál es el fruto que hay en tus manos? Analiza tu vida. ¿Sabe por qué estos discípulos volvieron con panes? Porque esta mujer reconoció que Él era el Cristo en ese momento. Pero los discípulos fue un proceso largo. Hasta cuando Jesús movió la tempestad, ahí dijeron, Pedro dijo, este es el Hijo de Dios. Hasta ese momento, y todavía ni siquiera completo. Luego que Jesús resucitó, Tomás recién dijo, este es el Hijo de Dios. Pero esta mujer en ese momento comprendió
que Jesús era el Hijo de Dios y por haber tenido el conocimiento de Dios trajo frutos a su vida, trajo resultados. Esa fue la diferencia entre los discípulos y la mujer samaritana. El conocimiento que tenían de Jesús trajo fruto a sus vidas. ¿Con qué vendrás al Señor Jesús? ¿Qué traes en tus manos? ¿Qué frutos hay en tus manos? ¿Traes panes o traes una ciudad para presentársela al Señor? Si Gloria Eterna se levanta a conocer a su Dios, estoy seguro que en este lugar siempre habrá frutos para presentar a Dios. Estoy seguro que siempre habrá en este lugar personas que lleguen al conocimiento de Dios, porque eso es lo que nosotros buscamos cada día. Amén. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Qué pasa con este que medita de día y de noche en la palabra de Dios? Será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué relación hay entre meditar en la Biblia y el ser un hombre próspero, fructífero? El conocimiento que la Biblia nos da acerca de Dios. Amén. Ahora tú puedes entender a cabalidad lo que el salmista dijo. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Eso quiere decir todos los días. Todos los días. La persona que conoce a Dios y medita en su palabra todos los días será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Un pasaje más. Josué 1 del 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice? Prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dígame qué cosa. ¿Los estudios? ¿Qué pasa con aquel que se esfuerza y meditar en la palabra de Dios? ¿Dios te va a prosperar los estudios? ¡Claro! Dios te va a prosperar los estudios. ¿Los negocios? Claro, Dios te va a prosperar porque es una promesa. Todas las cosas comprenda. Los jóvenes que quieren casarse, ¿Dios va a prosperar tu matrimonio? ¡Claro! Dios va a prosperarte. ¿Por qué? Porque es una promesa. Y lo más importante, ¿sabe qué Dios va a prosperar? Tu caminar con el Señor. Tú no vas a fracasar, no te vas a quedar en medio camino, no vas a volver atrás, no vas a vivir como vivías en el mundo. Dios va a prosperar tu caminar con el Señor porque tú vas a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Te vas a esforzar por conocer la palabra y por practicarla. Tú tienes que saber que el conocimiento de Dios que nos da la Biblia te va a hacer un verdadero adorador, va a hacer que tu oración sea efectiva y te va a hacer un hombre fructífero para el reino de Dios. El conocimiento de Dios no tiene nada que lo iguale. Amén. Pero hay que disciplinarse. Esta noche Dios me puso aquí, ¿sabe para qué? Para desafiarte a que empieces a meditar en la Biblia todos los días y no te detengas nunca. Y no te detengas nunca. Llevo años, no días, no semanas, años meditando en la palabra de Dios y doy testigo y fe de que Dios cumple su palabra. Doy testigo y doy fe de que Dios cumple su palabra. Que Dios nos lleva a conocerle para que le adoremos. Que Dios nos lleva a conocerle para que nos oremos correctamente. Que Dios nos lleva a conocerlo a través de la Biblia para hacernos hombres fructíferos, hombres que traen solución, gente que produce resultados, gente que da fruto. Esta noche tu vida puede cambiar, debe cambiar. Pero tú tienes que determinarte y decir: Señor, ¿cuántos años he pasado aquí sentado en esta silla, pero no vuelvo a casa a meditar en la palabra de Dios? A los jóvenes le hablo: mientras más antes empiece, mejor. Me introdujeron a la Biblia cuando era un niño. Ahí en la escuela dominical me enseñaban las historias. Las cantábamos en canciones.
En la adolescencia, mamá nos subía ahí arriba, la hermana Vicky nos subía ahí arriba, los adolescentes, y seguían insistiendo, palabra, palabra, palabra. A mis 15 años me determiné a volver a la Biblia, agarré mi Biblia y empecé a leerla, empecé a subrayarla, empecé a escribir, empecé a anotar. Llevo una vida meditando en la palabra de Dios y bendigo el día en el que el Señor me enseñó a buscarle a través de la palabra, porque eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano mediocre y un cristiano que puede ver los propósitos de Dios cumplidos en su vida. Porque la palabra no miente. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Tu hoja no va a caer. Y todo lo que hagas, Dios lo va a prosperar. Y que lo primero que Dios prospere sea tu vida espiritual. Y lo primero que Dios prospere sea tu conocimiento de Dios. Y lo primero que Dios prospere sea tu ministerio, tu llamado. Que lo segundo que Dios prospere sea tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Hermanos, está al alcance de tu mano hacer la diferencia. Pero determínate a conocer a Dios. Yo quiero que salgas de aquí con esta pasión en el corazón. Quiero conocerte, Dios. Quiero conocerte y voy a meditar en la Biblia día a día. Digan lo que me digan, me canse lo que me cueste lo que me cueste. Ahí voy a estar día a día, aunque no lo entienda. El Espíritu Santo estará ahí para enseñarte. El Espíritu Santo estará ahí para revelarse. Pero de tu parte es la disciplina. Tu parte es la disciplina. ¿Cuántos esta noche salen desafiados y dicen, Señor, voy a conocerte a través de mi Biblia? Hermano, Dios quiera que este sea el primero de toda una vida en el que tú vayas a la Biblia cada día. Dios permita que este sea el primero de toda una vida que tú vayas a la Biblia y nunca te apartes ni a derecha ni a izquierda y te esfuerces para ponerlo en práctica, porque todo lo que hagas Dios lo va a prosperar. ¿Sí? Amén. Si usted lo va a hacer, póngase de pie. Si usted dice, pastor, yo me vuelvo a la Biblia. Yo me vuelvo a la Biblia, me vuelvo a la Biblia. Me vuelvo a la Biblia. Me vuelvo al estudio, a la lectura, me vuelvo. Tienes razones suficientes para hacerlo. Oremos, levante sus manos ahí y dile, Señor, perdóname. He sido negligente. Señor, perdóname, he sido perezoso. Señor, perdóname, Padre, porque muchas veces he puesto en primer lugar el trabajo. Y ni siquiera el trabajo, las redes sociales, el celular, Señor, ahí perdiendo mi tiempo. Siendo que podría ir a la palabra, Señor, conocerte. Y que mi vida dé un cambio radical. Pero, Señor, yo hoy me arrepiento y te pido perdón. Y pido que tu Espíritu Santo me ayude, me dé la fuerza. Y que estas convicciones, Señor, queden selladas en mi mente y en mi corazón. Para buscarte, para conocerte de aquí en adelante a través de la lectura de mi Biblia. Dígale en su corazón, con la mano en su corazón, dile, Señor, quiero conocerte a través de mi Biblia. Dígale así, Señor, Padre, quiero conocerte a través de mi Biblia. Quiero conocerte a través de mi Biblia. Y este va a ser el primero de toda una vida en el que voy a meditar en tu palabra, Señor, de día y de noche, cada día, sin faltar. Hermanos, mañana feriado, no puedes dejar de leer tu Biblia. No hay feriados en nuestra comunión con Dios. No hay día lluvioso, no hay día que hace frío, no hay día que estamos enfermos. En el tiempo de crisis es cuando más deberíamos buscar la palabra de Dios. Así que comprométete esta noche y dile, Señor, me vuelvo a la palabra de Dios. Y que tú te estés revelando a mi vida de aquí en adelante. Levanta tu mano, quiero bendecirte. Padre, bendigo la vida de cada hermano, de cada hermana. Sé que esta noche tú los trajiste con un propósito. Sé que esta noche, Señor, tú querías dejar esta palabra en su corazón, porque hay necesidad de volver a tu palabra.
y a través de ellas, Señor, ver cambios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras circunstancias. Yo te pido, Señor, que tu palabra se cumpla en cada uno de ellos. Y que este tiempo, Señor, ellos vean prosperar todas las cosas que ellos emprendan. Porque ahora conocerán, Señor, de ti, conocerán tu voluntad y caminarán en ella. Los bendigo con tu Espíritu Santo, Señor, para que le dé la fuerza, pongan en ellos el querer y el hacer, con estas convicciones guardadas en su mente y en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle fuerte aplausos al Señor.